Bien, ahora estamos con Cristi García Godos, jefa del proyecto de la línea 2 del metro en Proinversión, y con Carlos Púa, presidente del comité Prointegración de Proinversión, para que nos expliquen por qué es que Proinversión ha realizado este diseño. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por venir. Buenas noches. La primera pregunta es, ¿por qué es que se optó por una opción que es la del metro subterráneo, que cuesta aproximadamente el doble de lo que costaría un metro elevado, por lo menos por partes? Porque yo entiendo que hay lugares donde es imposible hacerlo de manera elevada, ¿no? Pero ¿por qué se optó por esta segunda opción? A ver, tenemos que la línea, quizás lo primero que tenemos que tener claro es cuál es el objeto de la línea 2 del metro de Lima. La línea 2 del metro de Lima tiene por objetivo conectar el este con el oeste de la ciudad de Lima. En ese sentido, si nosotros vamos por el trazo que se ha previsto para la línea 2, toma zonas ya densamente consolidadas, una población que ya creció y en las cuales no existen grandes áreas en las cuales se pueda construir una infraestructura sobre nivel o, en todo caso, a nivel. Entonces, la línea subterránea es una línea que nos permite optimizar espacios, y no solamente optimizar espacios, sino también reducir el costo de las interferencias. Por otro lado, cuando nosotros tenemos una línea subterránea, también tenemos las consideraciones de cuál es el costo de la energía, la seguridad para los usuarios, etcétera. Entonces, cuando se hace el estudio, porque esta línea tiene un estudio a nivel de factibilidad aprobado en el marco del SNIP, tanto por el MTC como por el MEF, se evalúan cuáles son las alternativas tecnológicas, constructivas, más convenientes para la línea 2 del metro de Lima, no solamente pensando en lo que va a conectar, sino pensando sobre todo en la cantidad de pasajeros que va a conectar. Estamos hablando de una línea que no se ha previsto que solamente atienda la demanda de los próximos 5 años, sino que atienda la demanda de los próximos 35 años. Ahora, esto último sí también sería posible con un tren elevado, ¿no? O sea, déjame ver si te seguí bien. Tú lo que dices es, sería complicado una línea con un tren elevado porque, en fin, tiene que pasar por zonas pobladas. Pero bueno, la línea 1 también pasa por zonas pobladas y digamos que eso no impidió que fuese elevada. Claro, pero tenemos que tener presente que la línea 1 tenía un derecho de vía ya autorizado y tenía una gran berma central sobre la cual se pueden colocar los pilotes y se puede colocar la vía. La línea 2 del metro de Lima pasa por la carretera central, donde no existe berma central, pasa por otras zonas o zonas históricas, patrimonio cultural de la ciudad de Lima, en las cuales no es posible nosotros colocar un viaducto. Entonces hay varios criterios urbanísticos adicionales. Yo entiendo que, por ejemplo, en la zona donde hay patrimonio urbano, patrimonio cultural, patrimonio de la nación, se tenga que hacer subterráneo, ¿no? Pero en otras zonas, por ejemplo, en la que pasa por la carretera central, pues se podría haber expropiado, ¿no? O sea, yo entiendo que le añade un punto de complejidad al proyecto, probablemente, ¿no? Por lo que suponen hacer las expropiaciones. Pero por otro lado, a ver, tenemos la nueva norma de expropiaciones que simplifica esto, y por otro lado podríamos haber ahorrado varios miles de millones de dólares. A ver, en primer lugar, la línea 1 hay que recordar que ya estaba hecha en una gran parte y puestos pilotes en otra gran parte. Entonces eso no se podía desperdiciar. En segundo lugar, como dice Cristi, en el segundo tramo de la línea 1 había espacios suficientemente amplios como para poder hacer este tipo de vía elevada. Por otro lado, y lo más importante, es de que si uno se pone a ver a nivel mundial cuál es la tendencia en construcción de metros en ciudades similares a las nuestras, es que prácticamente en todos sitios se construyen los metros a nivel subterráneo. Los metros elevados que se han construido pero hay de todo, ¿no? desde hace mucho tiempo. En Nueva York, por ejemplo, tú tienes metro que parte subterráneo, parte elevado. Pero ¿hace cuánto tiempo se han construido? Claro, pero el punto es, yo entiendo que, digamos, tiene una serie de ventajas tener el metro subterráneo, ¿no? Pero también tiene un costo mayor, eso es innegable. Claro. Entonces, salvo que fuese imposible, ¿no?, construirlo de manera elevada, no sé por qué, por lo menos descartar esa posibilidad. A ver, en primer lugar, los beneficios sociales de construir un metro subterráneo son muy superiores a los que se pueden obtener construyendo un metro elevado. Cuando uno construye un metro elevado o incluso a lo que llaman una trinchera cubierta, la afectación que hay en la ciudad es muy importante. Hay
paralización de la vida diaria de la ciudad, hay desvalorización de predios y además hay un tiempo de ejecución mucho mayor. Y nosotros hay que tener en cuenta que la ciudad de Lima necesita este metro no ahora, lo necesita hace 20 o 30 años. Y mes que pasa y año que pasa, se incrementan más los costos derivados de no tener un tipo de metro. Ese argumento es bien interesante, ¿no? O sea, lo que ustedes están diciendo es, a ver, el metro subterráneo nos cuesta 6.500 millones, ¿no? El metro, digamos, un metro que combine subterráneo con aéreo podría costar, no sé, digamos, 3.500, por poner, ¿no? Un número o algo. Ahí hay un tema muy importante. Sí, déjame terminar. Entonces, lo que ustedes están diciendo es, claro, pero lo que no estamos teniendo en cuenta con el metro elevado es que tendríamos pues que paralizar el tráfico y todo eso también tiene costos, ¿no? Entonces, claro, si uno suma esos costos a los 3.500, quizá es mayor que el costo de los 6.000. Ahora, yo me imagino que para llegar a esa conclusión, ustedes tienen estudios donde han valorizado ¿cuánto cuesta, por ejemplo, paralizar un año el tráfico en los puntos por los cuales se paralizarían? ¿Es así? ¿Ustedes tienen estos estudios? Hay cálculos que se han hecho de cuánto demora, mejor dicho, cuánto cuesta un mes de paralización, un año de paralización, producto de hacer este tipo de obras. ¿Y cuánto cuesta? Y los beneficios que tenemos. Ajá, ¿no? ¿Y cuánto Entonces, cuesta? Lo que podemos decir es que beneficios evaluados a lo largo de toda la concesión, haciendo el metro subterráneo, suman más de 24.000 millones de dólares a lo largo de los 35 años de la concesión. Ya, pero y respecto al tema, porque ahorita lo que estamos midiendo es el tema de la construcción del metro, ¿no? Entonces, y ustedes lo que me acaban de decir hace un rato es, oye, tenemos que tener en cuenta también los costos de estos que ustedes han descrito que implicaría realizarlo de manera elevada mientras se construye. ¿Ustedes tienen información? ¿Cómo han tomado esa decisión? ¿Cómo han llegado a la conclusión de que los costos, por ejemplo, en fin, del tráfico y de los problemas que genera la construcción del elevado superan, pues, los 3.000 millones que harían la diferencia, ¿no? Mira, el estudio, el proyecto en general tiene todo un perfil. Hay un perfil que está publicado incluso en la página web de Preinversión, donde se hace una evaluación de la ruta por la cual va a discurrir la línea 2 del Metro de Lima. En el comentario que dicen, la comparación entre 3.000 y 6.500 millones, lamentablemente a veces solamente nos quedamos en la parte de lo que es la construcción propiamente dicha y no se entra o no se toma en consideración cuál es el costo de la expropiación. Hace un momento decías, ¿no es más fácil expropiar? Bueno, te diría, probablemente es más fácil expropiar en un gobierno totalmente autoritario en el cual tú puedes ir y sacar a las poblaciones. Lamentablemente grandes proyectos de infraestructura se hacen en todos los gobiernos, no son los autoritarios, uno no tiene que... Pero no me parece un buen argumento decir, tendríamos que estar en un gobierno autoritario para realizar ese tipo de... Disculpe el comentario, pero lo que voy es que hay un costo también de la expropiación propiamente dicha. Es un costo no solamente en valor de la tierra, es valor de las personas, la movilización, la reubicación, etcétera, de toda la población que tendría que reubicarse y trasladar. Que no es una cuestión que se puede hacer de un momento a otro, sino que va a tomar mucho más tiempo del que efectivamente podría tomar el poder iniciar una obra totalmente subterránea. Entonces, cuando a veces hacemos números y decimos me costaría 3.000 porque más o menos esto es lo que me costó la línea 1, etcétera, solamente nos quedamos en el tema de la construcción. Claro. Pero hay un costo adicional que tengo que ir más allá. Esta construcción que estoy haciendo va a operar por 35 años. Entonces, no solo tengo que pensar en el corto plazo de cuánto voy a gastar ahorita en construir, sino cuánto voy a gastar a futuro en mantenerla. Ahora, entonces, eso es interesante porque, por ejemplo... Costo en energía y demás. Lo que se dice es que el mantenimiento y el costo operativo en general de un tren subterráneo es mucho más alto que el costo del mantenimiento de un tren elevado. O sea, el argumento que usa la gente que critica el proyecto es justamente ese, pero para criticarlo, ¿no? Muchos comparan la línea 1 con la línea 2. Son dos proyectos totalmente distintos, que no se pueden comparar. La línea 1 está dimensionada para tener una capacidad que es 1/3 de la capacidad que va a tener la línea 2. Ya. Definitivamente hacerlo, un tren subterráneo, te permite mucho mayor capacidad, tener ahorrar costos, por ejemplo, en lo que es el mantenimiento y en la operación misma del tren, el mismo hecho de tener, mejor dicho, trenes sin conductor, driverless, va a permitir ahorrar costos de operación,
a optimizar el tiempo de intervalos entre un tren y otro y consecuentemente poder atender una demanda mucho mayor que la que es la línea 1. Y como te decía al principio, la tendencia a nivel mundial es que todos los metros de esta capacidad se hagan a nivel subterráneo. Yo creo que ya es tiempo que dejemos de pensar como un país pobre y pensemos y nos sintamos como nos ven de afuera, como un país emergente que está creciendo y que está en vías de lograr el desarrollo que todos ansiamos. Entonces no podemos hacer un proyecto de esta naturaleza en una ciudad que es tan caótica, tan congestionada, hacerla elevada y que pase por zonas donde hay tanta congestión como lo es Carretera Central, como lo es el centro de Lima, como lo es la avenida Venezuela y Colonial, ¿no? Una pregunta rápida antes que nos gane el tiempo porque ya estamos acabando. Se dice que el hacer un metro subterráneo en la zona del Callao tendría el riesgo de que sería pues, muy vulnerable a un tsunami. Y se dice también que debió haber llegado el proyecto no solamente hasta el aeropuerto, sino hasta Ventanilla, porque ahí hay una gran demanda. ¿Qué sucede con eso? Bueno, definitivamente lo que se ha evaluado a nivel técnico es de que el hacer el metro subterráneo y con tuneladoras justamente da mucho mayor seguridad en una zona donde la napa freática es más superficial, a diferencia de hacerlo a trinchera abierta o hacer un metro elevado. ¿Y por qué no hacerlo a nivel a Ventanilla? Porque obviamente si ahora estamos haciendo un tren que da una distancia de 35 kilómetros, obviamente la ampliación que va a venir a continuación es extenderlo hasta Ventanilla o lo que podría ser un tren de cercanías. En toda ciudad donde se diseña un sistema de metro, se hace en todo lo que es el centro de la ciudad y las zonas más pobladas y posteriormente se van a ir ampliando. Perfecto. Lo que interesa es que ya esté consolidada la línea central. Perfecto. Cristi, Carlos, muchísimas gracias por venir a Rumbo Económico. Gracias. Bien, vamos a una pausa y volvemos con el programa.